Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da para poder abrir su palabra y poder meditar para cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo, allí en el libro de los Hechos, versículo 17 en adelante, Pablo aquí se despide de los ancianos de Éfeso. Y para abreviar, allí en el versículo 24 podía decir estas palabras: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y el versículo 32 dice: y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tenemos una necesidad para nuestras vidas, que cada día debemos aspirar a crecer cada día más en la gracia del Señor. La necesidad de ir al consejo de Dios. Sabemos cómo es el consejo de parte de Dios: inmutable, que no cambia; permanente, que no termina; maravilloso, que no es gravoso; verdadero, que no miente; y firme, que no se mueve. Deberíamos saber entonces qué provoca el consejo de Dios y consecuentemente utilizarlo para nuestro provecho y bendición. Miremos ahora, ¿qué hace el consejo de Dios? Primero, guía. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Podía ser el salmista, y en el capítulo 73, versículo 24. Decía un escritor cristiano que la palabra de Dios es muchas veces como el libro de un ciego, en donde los caracteres por el uso constante se ha borrado, es decir, que no se aprecia ni se aprovecha bien su mensaje. Debemos utilizar la palabra y no permitir que sus caracteres se borren, ya que ella es el mejor consejo, para guiarnos. Te percatas de tus enemigos. Los enemigos de la cruz pecan con libertad, ya sea en oculto o abiertamente. No obstante, siempre estarán atisbando por las celosías para verificar el accionar de los hijos de Dios, para mirar cómo se conducen, para criticarnos, para desprestigiarnos, para humillarnos. Querido hermano, solo el consejo de Dios te guía por la senda de rectitud y endereza delante de ti y de mí su camino. El salmista, allí en el capítulo 5, versículo 8, David podía decir: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Y el capítulo 27, versículo 11, dice estas preciosas palabras: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enseñanzas. Allí en el capítulo 1 de Salmo, el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Qué bendición tenemos en afirmarnos en su palabra. Bienaventurado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que está su delicia en escuchar su palabra cada día. También te permite la comunión con Dios. Siempre el consejo de Dios conducirá a los creyentes al monte de la comunión con Él, a sus moradas. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 43, versículo 3 y 4. Ningún escrito, por bueno que sea, nos guiará como la palabra de Dios a vivir en comunión y en compañerismo con Él. Ahora, te persiste en una vida triunfante,
¿Cuántos hay que van de tumbo en tumbo por ser mal aconsejados, mal instruidos, tarde o temprano van escuchando lo que oportunamente sembraron? Porque Dios no puede ser burlado. Contrariamente, cuando los hijos de Dios son guiados por el consejo soberano del Omnipotente, van de triunfo en triunfo. No tendrán, allí el profeta Isaías dice en el capítulo 49, versículo 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. También te percibe de una esperanza preciosa. Distinta es la partida a la eternidad de los hijos de Dios respecto de los incrédulos. En ese momento los creyentes siguen percibiendo la compañía del Señor. Su guía trasciende las fronteras del tiempo y se hace cada vez más refulgente la luz y la comunión más íntima y profunda. El salmista allí en el capítulo 48, versículo 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué preciosas palabras que nos animan a no temer a la muerte. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros y Él nos tiene en su mano y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Segundo, también vivifica. Dice la palabra de Dios: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Proverbios 4, versículo 13. Este término tiene varios sinónimos: tener vida, dar vida y reavivar. Y es más que existencia física. El creyente en Cristo es una nueva criatura, creado en Cristo Jesús, y tiene la vida de Cristo. Segunda Corintios, el apóstol allí, capítulo 4, versículo 10, dice esta palabra: llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Preciosas palabras, ¿no? No obstante, el cristiano necesita ser vivificado cada día, y la forma, según este verso, es a través del consejo de Dios. ¿De qué serviría el consejo si no se lo guarda ni se lo practica? La palabra en este verso tiene una solicitud imperativa: retén, no lo dejes, guárdalo. Existen muchos que por desoír el precepto han errado el camino, dejaron la congregación, no aceptaron las amonestaciones, causaron divisiones, buscaron formar su hogar con quien no era de la familia del Señor. El creyente debe conexionar la instrucción de la palabra. María allí en San Lucas, el capítulo 2, 51, decía aquellas palabras de que oía del Señor. María guardaba estas cosas en su corazón. El apóstol Pablo allí en la segunda carta de Timoteo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Si queremos reavivar nuestra vida cristiana, debemos poner en práctica el consejo del Señor. Viene luego del quebrantamiento, porque así dijo el alto y sublime: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir o reavivar. Capítulo 57, versículo 15 de Isaías. El espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El consejo incluye la metodología de Dios. Decía Meyer, aquel gran escritor cristiano: lo que no limpia el agua de la palabra, lo limpia el fuego de la prueba. Y el salmista escribe también estas palabras: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. Cuando el creyente fiel es quebrantado, goza de la presencia de Dios y su corazón es vivificado. No te aflijas cuando
tengamos que transitar las huellas dolorosas del quebrantamiento, cuando debas llevar una milla más tu carga, porque esta situación está dentro del propósito omnipotente para vivificar tu corazón. Ahora también viene por el aliento de la palabra de Dios. Abatida abatida hasta el polvo está mi alma, puede ser allí el salmista, capítulo 119, 25. Vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios es el instrumento a través del cual el Señor habla a los hijos de él. En el Salmo 85:8 dice esta palabra: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que se vuelvan de la locura. Se acabaron las profecías, fenecieron los sueños, terminaron las visiones. Hoy tenemos a mano el sagrado volumen. Es el mapa en tanto viajamos en las calles polvorientas de este mundo. Es lumbrera a nuestros pies mientras caminamos las sombrías sendas terrenales. Es la espada para presentar defensa ante el que demande razón de nuestra esperanza. Y entre otras cosas, es el remedio para vivificar el alma, en tanto vayamos siendo abatidos con el paso silencioso de los años. Qué hermoso es poder encontrar ese refugio precioso en la palabra de Dios para fortalecernos en él cada día. Y viene también a partir de la vida espiritual que tenemos en el Señor, porque la letra mata. El apóstol puede decir allí en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, mas el Espíritu vivifica. No podrá el creyente ser vivificado en tanto no dé prioridad a los asuntos de la vida espiritual. Es imperioso tener en cuenta la necesidad de ir cada día a ella. No podemos ser vivificados mientras no tengamos un concepto claro de la separación de lo profano. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No podemos ser vivificados mientras descuidemos la vida de lectura de las páginas del venerable libro. Ocupémonos en la lectura. No seremos vivificados en tanto no vivamos una vida de oración en dependencia del Señor. Debemos orar sin cesar. Y no seremos vivificados mientras no asistamos a las reuniones que programa la Iglesia, cuando la enseñanza nos insta a no dejar de hacerlo, porque los días son malos. La palabra de Dios, queridos hermanos, es el instrumento a través del cual el Señor habla a cada una de nuestras vidas, y lo puede hacer a cada momento. Pero si nosotros deseamos cada día tener esa necesidad imperiosa de que Él hable a nuestros corazones, y un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Es por eso que necesitamos caer a los pies de la cruz, a los pies del Señor, y poder encontrar en Él el consejo día tras día para nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra.